cerraron sus fronteras, vieron solamente por sus propios intereses la vacunación de sus propias poblaciones, y por más que decíamos que vivíamos en un mundo interconectado, interdependiente, pues los países empezaron a ver solo por sí mismos. Y yo creo que los que más sufrieron fueron los países pobres, y estamos viendo la consecuencia de ellos. En el continente, por ejemplo, de África y hasta en Oriente Medio, únicamente 0.8% de las poblaciones están vacunadas al día de hoy. Y esto está también destacando la recuperación económica mundial. Entonces yo creo que este llamado sí va dirigido hacia México, pero también tiene un potencial muy importante para todo el mundo. Ahora, ¿cómo será tomado? Cuando lo dijo estaba sentado a un lado del secretario general de la ONU. ¿Cómo será tomado en Naciones Unidas que el presidente diga que la ONU debe despertar de su letargo y salga de la rutina del formalismo y se ponga a denunciar la corrupción y la luche contra la desigualdad y el malestar social? Y luego continuó diciendo el presidente que nunca en la historia de esta organización, refiriéndose a la ONU, se ha hecho algo sustancial a favor de los pobres. ¿Cómo será tomado esto en Naciones Unidas? Mira, yo creo que una de las propuestas que ha dicho México que quiere hacer como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad es reestructurar el Consejo de Seguridad. Y creo que lo que está haciendo con este llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador es que desde 1945, por el uso del veto que tienen los 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, han frenado más de 100 resoluciones justamente porque han vetado una u otra de estas resoluciones. Entonces, si México logra reestructurar el Consejo de Seguridad, que no puedan utilizar el uso indiscriminado, del veto, yo creo que también podría ser un gran logro para nuestro país y para la ONU. La ONU es un gran organismo en donde junta a más de 193 países miembros, pero difícilmente aprueba resoluciones que tengan acciones contundentes en el mundo, justamente porque los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen el uso del veto y frenan las resoluciones. Entonces, sí creo que tiene razón el presidente mexicano en decir que la ONU tiene que despertar, pero también creo que pues iniciar la presidencia con críticas tan duras creo que no van a ser bien recibidas por parte del Consejo de Seguridad, que finalmente son ellos los que tienen el veto. Hay quien, pues desde que el presidente anunció que la corrupción sería el eje de su discurso del día de hoy, pues se puso en duda que esa fuera la instancia, que quizá tendría que haberlo hecho, no sé, en la reciente Asamblea General a la que no asistió o en el Consejo Económico y Social de la ONU, pero no en el Consejo de Seguridad. Y te lo pregunto porque en cuanto el presidente dio la palabra a la primera representante, que fue la representante de Estonia, pues ella inmediatamente empezó a hablar de algo que sí atañe a la seguridad y la paz internacionales, que es lo que está pasando en la frontera de Polonia y Bielorrusia, con migrantes que parecen haber sido enviados por el gobierno de Bielorrusia, si no es que por algún otro gobierno, para meter presión en la frontera de la Unión Europea. No he seguido el resto de la discusión porque estamos al aire. Después habló la representante de Estados Unidos, luego el de India, y está hablando en estos momentos el representante de Rusia, pero no estoy seguro que el tema que puso a discusión el presidente haya tenido un efecto inmediato en el resto de los miembros del Consejo de Seguridad. Pascal, el tema de la corrupción pega muy bien en su base electoral cuando lo dice en México. Su base electoral le cree al presidente cuando dice que ha acabado con la corrupción. Pero cuando tú sales de tu país y le dices a la comunidad internacional que en México se ha terminado la corrupción, cuando los países y los líderes mundiales saben que eso no es cierto, pues esa plataforma ya no tiene tanta fuerza ni tanto poder como lo tiene en territorio nacional. Y por eso no tuvo tanta resonancia en este Consejo de Seguridad del día de hoy, porque simplemente no es cierto. Y hay otras cuestiones que son mucho más importantes y son desafíos verdaderos en el sistema internacional, como lo son el cambio climático, la migración, la vacunación global de COVID-19, y esos son los temas que realmente quieren enfocarse en los países de las Naciones Unidas. El cambio climático, como se ha hecho en la conferencia de cambio climático en Glasgow, se centra en donde los líderes mundiales están tratando de frenar el calentamiento global, la deforestación, reducir las emisiones de metano,
Y aquí no entra Sembrando Vida. Sembrando Vida se queda como solamente una porción pues insignificante dentro de las grandes metas que están asumiendo los países alrededor del mundo. La migración, como bien lo acabas de señalar, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, es un ejemplo de los flujos migratorios que vamos a ver y que van a incrementar en el futuro, no solamente en Centroamérica y en América Latina, pero también hay que recordar que en Afganistán, tras la retirada de las tropas internacionales y de Estados Unidos el 31 de agosto, ahora muchas personas, particularmente las mujeres, van a tratar de salir de Afganistán y se puede convertir en una ola migratoria parecida a la de Siria en 2004, en donde la Unión Europea también va a rechazar la entrada de tantos migrantes. Estos son los temas sumamente importantes. También, Pascal, estamos ante un escenario en donde se puede armar una guerra nuclear. Estamos viendo cómo Corea del Norte, China, Estados Unidos, Rusia e incluso Irán están aumentando su potencial de generar armas nucleares. Estos son los grandes retos en el escenario global, no el tema de la corrupción. Claro, se tiene que disminuir la desigualdad. Latinoamérica es la región más desigual del mundo y se tiene que atender a los pobres. Pero el tema de la corrupción, como lo plantea el presidente López Obrador, pues evidentemente no es una de las cuestiones primordiales y fundamentales que están abordando hoy por hoy los miembros de las Naciones Unidas. ¿Cómo lo sentiste en su papel de presidente de la sesión del Consejo de Seguridad? ¿Lo sentiste, digamos, en un ambiente que le es conocido, natural, o lo sentiste incómodo? ¿Cómo lo sentiste? Creo que al principio lo vi un poco incómodo en el sentido de que no está acostumbrado a tanta formalidad y las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad lleva a cabo un protocolo muy formal y se sale de su zona de confort como son las mañaneras, donde él puede decir lo que quiera y tiene control de la audiencia. Pero en su discurso lo vi tranquilo, decidido, convencido de lo que estaba diciendo, pero de ahí a que se vayan a implementar todas las medidas que está proponiendo México, pues solo el tiempo dirá si va a ser posible. Y me parece interesante que no mencionó lo de la política exterior feminista, que es otra de las cuestiones que el embajador de México ante la ONU dijo que va a proponer México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. De nuevo, hay una contradicción profunda en lo que pide México y lo que sucede en nuestro país, donde 10 mujeres mueren al día por violencia de género. Entonces, creo que aquí México va a tener que estar lidiando con la realidad que vive nuestro país como miembro del Consejo de Seguridad. Y nada más destacar también que tanto que presume el principio de la no intervención el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una doctrina que se aprobó en 2005 en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llama la responsabilidad de proteger, en donde los estados tienen la responsabilidad de implementar o hacer algo cuando los estados están violando sistemáticamente los derechos humanos de sus poblaciones o hay crímenes de lesa humanidad. Es decir, tienen una responsabilidad de actuar ante países que están violando los derechos humanos de sus poblaciones. Y ahorita el presidente mexicano no se ha pronunciado sobre las elecciones consideradas por la mayoría de la comunidad internacional ilegítimas en Nicaragua, y ha apoyado a gobiernos como el gobierno cubano de Díaz-Canel, donde han salido manifestantes en contra del gobierno por la falta de garantías democráticas, por sus derechos humanos, y también ha tenido una cercanía interesante con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Creo que esto entra en contradicción con esta doctrina de responsabilidad de proteger, y de nuevo creo que México va a tener que enfrentar pues varios desafíos que puedan contradecir la política exterior que está conduciendo en estos momentos la Cuarta Transformación. Oye, ¿qué te pareció la decisión de invitar a Lourdes Tibán Wala del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Comunidades Indígenas a hablar en esta sesión? Me encantó. Yo creo que el tema primero de las mujeres y el tema de las mujeres indígenas, tal como lo dijo ella, cuando dice que tienen doble reto, por ser mujer, pero también por ser indígena. Y la comunidad internacional, incluso en Glasgow, gran parte del presupuesto y de los programas destinados le otorgan ciertos fondos a las comunidades indígenas que están sufriendo no solamente las consecuencias del cambio climático, sino que son ellas también las que están tratando de salir de sus países y forman parte de estos flujos migratorios. Me pareció fundamental su participación
y me encantó que le haya puesto la lupa al tema de las mujeres, que es algo sumamente importante el día de hoy, pero particularmente también al tema de las mujeres indígenas. ¿Qué te pareció su decisión de estar ahí en el Consejo de Seguridad de Nueva York, pero no haber ido ni al G20 en Roma ni a la cumbre climática de Escocia? Yo creo que le quita mucho peso a México en la comunidad internacional. El canciller Marcelo Ebrard es gran representante de nuestro país, pero el mandatario es Andrés Manuel López Obrador. Era la primera vez que líderes mundiales se reunían de una manera presencial tras la pandemia de COVID-19, y esa presencia, las negociaciones de cara a cara, permiten no solamente que se lleven mejor los distintos mandatarios, sino que se puedan negociar pues de primera mano los grandes desafíos y las metas que quieren comprometerse ante los problemas que está enfrentando el mundo. Y cada vez más México pierde credibilidad y legitimidad en el escenario global cuando el presidente López Obrador pues no asiste a estas cumbres tan importantes. Ahora, se suma, por ejemplo, a la ausencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El presidente Xi Jinping de China no ha salido de su país desde marzo del 2020. Entonces también manda una señal pues de que se suma a un grupo de líderes mundiales que no necesariamente quieren involucrarse o estar presentes con los otros mandatarios. Yo creo que manda una muy mala señal. Por último, me quedan 2 minutos, pero no quiero dejar de preguntarte. Podría parecerle a algunos contradictorio que al presidente pues, no le gusta mucho salir, no le gusta tanto pues, la actividad o la política internacional, y sin embargo, pues escoge uno de los lugares con mayor reflectores del mundo para hacer su segunda gira internacional. ¿Es una contradicción y cómo entenderla? Pues yo creo que es su segundo viaje al exterior. El primer viaje fue a su visita a la Casa Blanca con el expresidente Donald Trump. Yo creo que tomó esta plataforma para avanzar sus intereses personales, su agenda nacional en México. Si nos damos cuenta, habló del tema de la corrupción, el tema de las vacunas, el tema de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos, fue un discurso muy centrado en lo que está ocurriendo en México y no necesariamente en la comunidad internacional. Está tratando de traducir o replicar lo que hace México ante las Naciones Unidas. No se puede hacer eso porque lo que pasa en México y lo que tenga cierto éxito, según el presidente con sus programas, no necesariamente se van a adoptar a nivel internacional. Y yo creo que en su lógica cree que puede vender estos programas y lo que está haciendo su gobierno en el mundo. Yo creo que va a ser muy difícil, pero ojalá que México logre reestructurar el Consejo de Seguridad. Me parece que eso sería un éxito rotundo para nuestro país. Lila, Abed, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Al contrario, Pascal, un honor estar en tu programa. Un saludo a todo tu público. Gracias, Lila Abed, internacionalista. Vamos